Entonces, encargado por el Papa San Dámaso, San Jerónimo va a aprender, conocía perfectamente el romano latín, claro, conocía por su formación muy bien el griego, pero también va a Tierra Santa y a aprender, y pagando caro, profesores especiales, aprender el arameo, se llama también siríaco o caldeo, es lo mismo, el arameo y el hebreo. Y va a estudiar a fondo, y va a buscar todos los manuscritos posibles que había, y gracias a Dios unos sabios cristianos habían hecho una bella biblioteca allí en Alejandría, después en Antioquía, etc. Y bien va a hacer la traducción de la Sagrada Escritura al latín, o revisar los textos que existían, y va a formar la Biblia oficial de la Iglesia Católica de habla latina romana, la Iglesia de Roma. Y después va a traducir esta Vulgata latina en varios idiomas de los pueblos cristianos de Europa, especialmente el antiguo español, el francés, el alemán, el inglés, todos los idiomas que había en esta época. Pero también hubo otras traducciones. Por ejemplo, los pueblos de habla aramea de Siria, Líbano, Jordania, Irak, Mesopotamia, Turquía del Este actual, van a tener una Vulgata siríaca que llaman la Pshita, la sencilla, la traducción sencilla, también muy famosa, y ahí también hubo manuscritos que ya no existen, pero basada en textos muy antiguos. Entonces la Vulgata latina va a ser utilizada, dije, por la Iglesia de Roma, y va a ser utilizada por el mismo Lutero, por los protestantes. Y dos monjes católicos españoles apóstatas, Reina y Valera, van a traducirla al español. Y después esta traducción va a ser revisada para tener hoy la Biblia que casi todas las sectas utilizan, la Reina Valera, la Biblia protestante que tiene en su mano. Ahora esta Biblia en su origen es la Biblia católica de San Jerónimo, ¿no? Pero más tarde van a sacar 7 libros de esta Biblia, que ellos tachan de apócrifos, lo que es falso, ¿no? Son canónicos, verdaderos. La Iglesia Católica los declara auténticos y verdaderos libros, palabra de Dios. Van a sacar, los habían dejado en apéndice a la traducción, pero después las sociedades bíblicas de Inglaterra dijeron, sacan esto, si no los ayudamos en la impresión. La sacaron. Entonces la Biblia actualmente que todos los sectas protestantes tienen, bien, es una Biblia primero mutilada. Entonces tiene 7 libros menos. Y especialmente el libro de los Macabeos, donde se habla muy claramente del purgatorio, según Macabeos 12 y 42, ¿no? Muy claramente. Y también hay unas palabras claves importantes que entran en el lenguaje cristiano, que las tergiversan a propósito. Por ejemplo, en su carta Santiago Apóstol, último capítulo, 5:15, por ahí, dice, si alguien está enfermo, mande llamar a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, ungiéndole con óleo santo, si tiene pecados serán perdonados, y juzga bien de la salud, etcétera, etcétera. Y bien, ellos van a traducir, si alguien está enfermo, mande llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos. ¿Y por qué traducen aquí por ancianos y no presbíteros? Y por que la gente, víctima de su falsa predicación, no se da cuenta que trata de los sacerdotes, los ancianos. Entonces cualquier... ok. Pero no son honestos. ¿Por qué? Porque es verdad que presbus en griego, lo que hizo presbítero, significa anciano en griego. Es verdad. Como apóstol significa enviado. Como ángel significa mensajero. Porque en un caso guardan la palabra griega que entró en nuestro idioma y que utilizamos
apóstol, ángel, evangelio, porque la guardan tal cual y porque en otro caso traducen según la etimología y para falsificar nada más, para eliminar el sacerdocio. Es verdad que presbítero anciano, pero se dio la palabra presbítero, que significa sacerdote. Y es verdad también que al inicio normalmente no siempre, pero escogían el mejor de los cristianos bautizados, etc., para hacerlo sacerdote. Pero Timoteo, que es jefe de los sacerdotes, de los presbíteros, dice San Pablo que nadie menosprecie tu juventud. Entonces no era un canoso presbítero, era súper presbítero y era joven. Entonces hay palabras así importantes que por desgracia deliberadamente mal traducen para que la gente no sepa que se trata de los sacerdotes. Por ejemplo, como dije, si fueran honestos, tenían que traducir todo el vocabulario que viene del griego traducido etimológicamente y no aceptarlo. Apóstol viene de apóstolos. Se hizo apóstol, punto. No va a ser el mensajero o el enviado, igual ángel, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, llena de gracia, yo soy llena de gracia, va a traducir, salve la favorecida. Ok. ¿Cuál es tu problema? Y problema para que etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, si hoy los protestantes, de hecho Lutero lo reconocía, si hoy los protestantes tienen una Biblia, me lo deben a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia siempre favoreció la Sagrada Escritura, incluso dio indulgencias a su lectura, y decir que la Iglesia prohibió la lectura de la Biblia es mentira, totalmente mentira. Desde el inicio la Sagrada Escritura fue traducida en arameo, siriaco, en copto, egipcio, en armenio, en eslavo, en latín, los idiomas de esta época. Y después fue traducida en todos los demás idiomas. Lo que la Iglesia ha prohibido, y es verdad, es falsificación de la Biblia. Biblias traducidas mal, falsificadas. ¿Por qué? Porque toda palabra de la Biblia mal traducida, mal explicada, mal aplicada, ya no es palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, la Iglesia sí ha vigilado que tengamos el mejor texto posible y la mejor traducción posible. ¿Por qué? Porque no podemos hacer decir a Dios lo que Dios no ha dicho. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la interpretación real, verdadera del texto? Es muy sencillo. Es la predicación constante de 2000 años. Siempre el Evangelio, la palabra de Dios, fue predicada, enseñada por los apóstoles y sus legítimos sucesores. Y cuando hubo crisis, incluso en la misma Iglesia Católica, bien hubo santos que se levantaron y que lucharon y finalmente expulsaron la herejía, el error. Hoy en la misma Iglesia Católica hay gente que quiere tergiversar los textos y bien están equivocados. Son infieles, no tienen derecho. Aunque tenga autoridad en la Iglesia, no tienen derecho de falsificar lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Toda esa serie de miles y miles de obispos en el mundo y 266 papas, bien está allí. Si alguien dice el contrario de lo que siempre he enseñado, algo. Entonces la palabra de Dios, en resumen, nos fue comunicada primero oralmente, después oralmente y por escrito. Y las dos fuentes forman la palabra de Dios completa, íntegra. Y la palabra de Dios no escrita, ¿dónde está? Está en la predicación constante de la Iglesia, 2000 años. Está en la liturgia. Está en los escritos, podemos decir, masticados de los padres de la Iglesia, de los papas, de los concilios, en el credo. Todo está ahí. No. Por eso si alguien te dice, por ejemplo, María no es madre de Dios, pues, ¿qué está diciendo? Herejía. ¿Por qué? Porque esto siempre escuchaste que María, por ejemplo, es madre del Señor, madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.